¿Cómo están mis hermanos? Qué bueno, qué bueno. Sean todos ustedes bienvenidos y pues vamos a continuar con nuestro estudio, obviamente hablando de las bienaventuranzas, hermanos. El domingo pasado creo yo que ya dejamos concluido el punto acerca de bienaventurados los misericordiosos. Nada más como un breve resumen, sintetizado o resumido, ¿okay? Cuando el Señor dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Okay. El Señor está haciendo una exclamación de dicha y de alegría de aquellos que están poniendo en práctica todo lo que el Señor nos enseña ahí en Mateo capítulo 5 en cuanto a lo que es los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. ¿Okay? Son aquellos que ponen en práctica precisamente, que están de alguna manera alcanzando el perfil, el carácter moral de nuestro Dios, que lo aplica a su vida, y que hay ciertamente recompensa detrás de todo ello. Y precisamente cuando dice bienaventurados los misericordiosos, todos nosotros los que ponemos en práctica la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas, con uno mismo y con nuestros semejantes. ¿Se acuerdan que hablábamos en cuanto al samaritano, verdad? Aquel que lo vio un sacerdote, no hizo nada por él, y luego pasó un levita y tampoco no hizo nada, hasta que pasó un samaritano, y ese hombre sí hizo todo cuanto pudo por el que estaba en desgracia, en desdicha. Y decíamos, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre que estaba en desdicha, en desgracia? El samaritano, el que tuvo piedad y misericordia. ¿Okay? Entonces, el más próximo, eso es lo que significa próximo, el más próximo. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ser este próximo que aplica la misericordia a aquellos que están en desgracia, aquellos que están en desdicha. Tanto no meramente implica la cuestión o el asunto en la cuestión material. Por supuesto que también conlleva la cuestión material, pero principalmente la cuestión espiritual. La cuestión espiritual. Usted y yo somos ricos, hablando espiritualmente. Okay. Segunda de Corintios 8:9. El Señor nos hizo ricos. Entonces nosotros, esa riqueza que Cristo nos dio, de su sabiduría, de su poder, de su amor, tenemos la suficiencia precisamente para poder nosotros compartirla con aquellos que están en desgracia y en desdicha. Porque si hacemos esto, ¿cuál es la recompensa? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es la recompensa? Porque ellos recibirán misericordia. Y el punto es, ¿cuándo vamos a recibir misericordia? ¿Quién se acuerda? Dice, recibirán. ¿Está en un tiempo qué? No, futuro, mi hermano. En tiempo futuro. ¿Okay? Recibirán misericordia. La cuestión es, ¿cuándo o en qué momento? En el juicio, cuando venga el Señor, ciertamente. Okay. Aún ahí todavía Dios va a tener piedad, clemencia y misericordia a nosotros, porque aún a pesar de que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, a veces fallamos delante de nuestro Dios. Estaba escuchando precisamente a un hermanito de San Benito, algo así, hablando acerca del pecado. Y creo yo que hay una tendencia de doctrina para aquel rumbo más o menos que algunos enseñan que el cristiano ya no peca.
Okay. El cristiano ya no peca. Y la razón, dicen, porque ya no debemos de practicar el pecado. Y el cristiano, y ciertamente hasta cierto punto tiene mucha razón, obviamente basándose en la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 6, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Okay. Ciertamente nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado como lo hacíamos en nuestra vida pasada. Y de hecho le venía platicando a mi esposa precisamente. Hay dos tipos de pecado. Y es lo que tal parece que al hermano le faltó considerar esto. Hay dos tipos de pecado. ¿Quién puede describir estos dos tipos de pecado? ¿Quién de ustedes sabe? La Biblia nos habla de dos tipos de pecado. ¿Cuáles son? Déjame ver. Déjeme ir por mi boletín, en lo que piensa. ¿A cuál? ¿Consciente? Inconsciente. Más o menos, hermano Roberto, ¿qué decía? Ya habla ahí del pecado de muerte. El pecado de muerte. También, pero me refiero a dos tipos de pecado. ¿Cómo le podría decir? En función, no en consecuencia. Lo que trae cuando dice hay pecado no de muerte, cuando dice no de muerte está hablando de la consecuencia de algo. Y ciertamente el pecado no de muerte es aquel que una vez que comete pecado se conduce al arrepentimiento y busca el perdón de Dios. El pecado que cometió el apóstol Pedro, ¿fue pecado de muerte o fue arrepentimiento para vida? El pecado primero. El apóstol Pedro, cuando negó al Señor, estaba de muerte, pero como se arrepintió, ¿verdad? Entonces Dios le perdonó, y no vio muerte. En el caso, el otro extremo de este es Judas. Exactamente, hermano, exactamente. En el caso de Judas, él se arrepintió, pero no buscó a Dios. Y por lo tanto, no hubo redención. No hubo, Dios no le perdonó los pecados porque no se volvió a él en obediencia. Ciertamente. Pero en lo que estoy hablando yo, en los dos tipos de pecado, existe uno que es activo y pasivo. Me estoy saliendo un poquito, pero es que tengo que explicar esto rápidamente. Precisamente porque Dios va a tener misericordia de nosotros. Y el que tenga misericordia de nosotros no infiere de que Él sea tolerante al pecado. No. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Eso es lo que estoy tratando de aclarar. Ahora bien, ¿cuál sería el pecado activo? El que se practica. Exactamente. El que se practica. ¿Qué texto podemos usar para eso? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Esto es el pecado activo. Usted sabe lo que no es correcto, usted sabe lo que ofende a Dios, y aún así usted lo sigue haciendo. Cuidado, tenga mucho cuidado, porque eso es provocar la ira a nuestro Dios. ¿Qué termina diciendo el versículo 31?
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ok? Practicar el pecado, aún siendo cristiano, hermano, ciertamente es el pecado activo. Ahora, ¿cuál sería el pecado pasivo? Pasivo. ¿Cuál sería el pecado pasivo? Si no saben ustedes, si no saben distinguir esto, hermanos, va a haber cierta ignorancia en nuestra vida y vamos a estar cometiendo errores. Por eso qué importante es entender esto. Al cabo que Dios nos ama, Dios nos tolera, Dios nos aguanta y que... No. Dios no es un Dios apapachador. Dios no te apapacha, Dios no te consiente el pecado. No, de ninguna manera. Somos humanos, Dios sabe que... No, tampoco. Tampoco. Por algo el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, 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 ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Y Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuál es el pecado pasivo? No es cuando se peca, hermano, y no se hace nada para remediarlo, o sea, buscar el arrepentimiento. Ese hablamos de cuanto al pecado de no de muerte. Sí, es el pecado no de muerte, sí. El pecado pasivo, ¿cuál podría ser? Ese hermano viene siendo como ese que estaba diciendo usted, que piensen que Dios es Dios de perdón, Dios de amor y pueden hacer lo que sea y Dios se los perdona. O sea, esto viene siendo como cometer errores sabiendo que es malo. Bueno, eso ya estamos en el activo, ciertamente, pero en el pasivo. Mi hermanita Chelo, Consuelo. Actuar cuando tú sabes lo que tienes que hacer. El 90% cerca, sí. Tú sabes lo que tienes que hacer. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el texto para ello? ¿Cuál es el texto para ello, mi hermana? Santiago 4:17, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Exactamente. Okay. Santiago capítulo 4 versículo 17. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿ofendemos a Dios si no nos congregamos? Sí, pecamos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no tenemos comunión, ¿no pecamos? Pecamos. Si no predicamos el evangelio, pecamos. Si no adoramos al Señor como es debido, pecamos. Okay. Precisamente estaba escuchando a un falso maestro, profeta o no sé lo que sea, es de la iglesia bautista, que dice: nosotros, Dios, por algo Dios nos mandó a que no nos esforcemos por nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, dijo. Y aplica Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia soy salvos por medio. ¿Y por qué no si todo el Mira. carguen mi cruz y síganme? Exactamente, hay muchos textos. Yo enojado fui allá con alguien, ¿la escuchaste? Se estaba arreglando, ¿no? Lo que dijo este hombre. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2 versículo 12? Ocupaos ¿de qué? De vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El punto es de que muchas veces nosotros como cristianos fallamos en ese. Fallamos en ese. ¿Okay? Ciertamente no practicamos. Se supone que no practicamos el pecado. Pero en cuanto a esto, cuando a veces nos comprometemos a hacer algo para el Señor y resulta que no lo hacemos, ¿qué pasa? Por eso Eclesiastés capítulo 5, cuando dice: no hagas promesa a Dios. Cuando hagas promesa a Dios,
no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace con los insensatos, ¿verdad? Es mejor que no prometas y no cumplas a que prometas y después no cumplas. ¿Ok? Por eso, qué importante. Muchas veces nosotros, ¿sí, hermano? Sí, estaba acordando, hermano, que a veces nosotros se nos va la, como dicen, Se nos va la onda, como dicen los jóvenes. Porque si Dios sabe la necesidad que tengo, Dios sabe, y a veces por eso cometemos el error de no cumplirle a Dios y vamos a cumplir lo que necesitamos. Y ahí estamos mal. Pero hay que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no nos engañe, no nos juegue chueco. ¿Ok? Por eso muchas veces en algún momento nosotros hemos fallado, en algún momento nosotros, después de que somos cristianos, después de que somos hijos de Dios, y Dios nos perdona, nosotros reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón a nuestro Dios. ¿Cuántas veces usted ha fallado el domingo y no ha venido a adorar a nuestro Dios? No me lo diga. Usted nomás piénselo. ¿Cuántas veces usted ha fallado en eso? Ahora, el día que usted no vino a adorar a nuestro Dios, ¿le pidió perdón a Dios? ¿Le pidió perdón? Porque nosotros al no venir el domingo a adorar a nuestro Dios, no estamos participando de la adoración a nuestro Dios, ni de las alabanzas, ni en las oraciones, ni en la comunión, ni en la ofrenda. Son mandamientos. Y cuando nosotros no cumplimos con esto, estamos pecando contra nuestro Dios. ¿Y usted se ha arrepentido de eso? Si yo espero que Dios tenga misericordia de mí en el día del juicio, tengo que entender muy bien esto y pedirle perdón a Dios por lo que no he hecho. ¿Me explico, hermanos? Por eso, ¿por qué cree que el apóstol Pablo dice en primera de Pedro capítulo 4, cuando dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde pues aparecerá el impío? ¿Dónde pues aparecerá el pecador? Pero dice, si el justo con dificultad. Luego vamos a hablar precisamente el por qué nosotros dificultamos nuestra salvación. Pero el punto es de que ciertamente, hermanos, que Dios tenga piedad y misericordia aún de nosotros en el día del juicio. En Mateo capítulo 5, y en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Y mire la recompensa, la promesa, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando se refiere al corazón, acordémonos que no es una cuestión literal aquí. No es de que hagamos ejercicio, evitemos comidas que nos causen colesterol, que nos provoquen alta presión, que nos provoquen diabetes. No es una cuestión literal, sino aquí es un lenguaje figurado, una comparación. ¿Okay? Precisamente, hermanos, el corazón es la mente. Porque de hecho en Mateo capítulo 19, si no me equivoco, Mateo 19 o 15, a ver, espérame. No, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Cuando el Señor les explica acerca de la parábola, ¿okay? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, dice el versículo 14, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Explícanos esa parábola. También vosotros aún seguís sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina? Es decir, lo comes, lo digieres y luego termina eso en el baño. ¿Okay? Prácticamente, siguiendo su curso. ¿Okay?
Pero después dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Es que estaban mezclando precisamente un problema, estaban confundiendo un problema de higiene con un problema espiritual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Y las cuestiones de opiniones humanas tienden a convertirse en mandamientos que no llevan a nada, solamente en un maltrato del cuerpo. Pero aquí el punto, precisamente cuando habla de, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿de qué está hablando? De la mente, precisamente. ¿Ok? Está hablando de la mente. Y es básicamente, aquí es donde todo se maquina. Aquí es en donde todo se procesa, hermanos. Todas las proposiciones, todas las intenciones, todos los pensamientos, todos los deseos. Es prácticamente nuestra conciencia. Acuérdense que cuando se habla de la conciencia, se habla de una mente con conocimiento. Una mente que ha adquirido conocimiento. Mi hermana Berta. Sí, tengo una pregunta. Dígame, bro. ¿Es activo o es pasivo el pensar? La mente puede trabajar por ambos lados, ¿no? Activo, aquí por ejemplo, aquí es activo. Okay. Aun cuando no pensamos, es pasivo. Es cuando uno de alguna manera ignora a Dios. Tiendes cuando una persona no conoce a Dios, pero por voluntad propia, no se da la tarea de conocer a Dios, ya es una forma pasiva, porque no hace nada. ¿Me explico? No hace nada. Y eso como quiera de alguna manera le va a afectar, porque Juan capítulo 17, versículo 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es conocerlo personalmente, hacer algo por conocerlo, ¿verdad? Aquí en cambio la mente siempre está activa también, ¿okay? Siempre está activa. Y el punto es en qué está activa realmente, ¿okay? En qué pensamiento, en qué intención, en qué proposición está activa. Y dice los malos pensamientos, está hablando de los malos pensamientos en sí. Por eso una mente con conciencia, es la conciencia misma. Entonces, cuando el Señor nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, está hablando de una limpia, ¿qué? Conciencia, mente, de una conciencia limpia. Por eso les decía anteriormente, qué hermoso y qué importante, hermanos, es llegar a tener una conciencia que no nos acuse, una conciencia limpia. Cuando uno hace algo malo y sabe que hizo algo malo, algo grave, y que a través de ello ofendimos o lastimamos, uno anda todo el día con ese tormento. Y me equivoqué, y no debí de haberle dicho esto. Llegando voy a llegar a la casa y me voy a disculpar, a pedir perdón, etcétera, etcétera. Y ya cuando uno arregla eso, uno es quien principalmente descansa, ¿verdad? Se relaja. Okay. Pero mientras uno no haya solución a eso, sigue uno con el problema. A veces anda uno hasta distanciado, ¿no? ¿Verdad? Se rompe conversaciones, etcétera, etcétera. En fin, precisamente, hermanos, y lo importante, lo maravilloso de todo esto es llegar a conocer a nuestro Dios. Llegar a conocer a nuestro Dios, porque ellos, dice, mire la promesa, ellos verán a Dios. En la actualidad, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie. Oye, pero Moisés dice que lo vio, que la espalda. No, es un lenguaje figurado. ¿Okay? Es un lenguaje meramente figurado. Pero precisamente, hermanos, de hecho, mire, si vamos a Salmo 24,
nos explica más en detalle. Salmo 24, versículo del 1 al 6. Salmos 24, versículo del 1 al 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos da la respuesta el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. ¿Se da cuenta? Es él. ¿De quién está hablando? Cuando dice el versículo 5, él, ¿de quién está hablando? El versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, cosas inútiles, ¿ok? Ni jurado con engaño, que no se ha hallado mentira. La Biblia dice el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Fíjate, qué interesante, ¿no? Precisamente, por eso dice, el que no ha elevado su alma, implica el hecho de invocar a dioses paganos, dioses falsos, ¿ok? A lo que es a la idolatría en sí, conducir su alma hacia la idolatría, de una manera teológica, ¿ok? Pero precisamente nos habla de limpio de manos y puro de corazón, tanto cuando habla de manos, de que sus obras son limpias, tanto su palabra, es decir, tanto sus pensamientos, sus palabras y sus hechos son limpios delante de nuestro Dios. ¿Quién podrá alcanzar esto? Podríamos decir, hermanos, que este salmo de alguna manera hace referencia a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. En él, mire, vaya conmigo rápido a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí la palabra ejemplo es la palabra hupogramón. Ejemplo. ¿Qué significa esta palabra? Copia por escrito, que nos ha dejado un ejemplo. Copia por escrito. ¿Cuál es esa copia por escrito? ¿De qué ejemplo está hablando el Señor? El apóstol Pedro nos ha dejado como ejemplo, copia por escrito. ¿Qué significa? ¿En dónde podemos ver el ejemplo del Señor? Porque no hizo pecado. El ejemplo del Señor, y sobre todo específicamente, mi hermana, en los ¿qué? Evangelios. Si nosotros tenemos el Evangelio del Señor predicado, anunciado, a través de 4 direcciones distintas, ¿ok? Precisamente que son el testimonio de nuestro Dios.
Es como cuando hay un accidente, por ejemplo, pasa un accidente, ¿verdad? Y cuando no hubo cámaras o algo así, se busca testigos. Yo presencié esto. ¿Dónde estabas? En aquel lado. Y yo vi que fue así, que fue así y que fue esto. Y la otra persona dice, yo estaba de este lado y yo vi que pasó así, que pasó acá y pasó esto. Y otros de aquel lado y otros de aquel lado. Pero los cuatro están testificando, están hablando de lo mismo, de lo que sucedió. ¿Se me explico? ¿Okay? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de un personaje principal, central. ¿Quién? Cristo mismo. ¿Okay? Por eso el Señor nos ha dejado su vida, o al menos su ministerio, escrito para que nosotros le conozcamos y sigamos, como dice ahí, sus pisadas, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, ciertamente, hermanos, bien podría referirse obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida sin pecado, sin maldad, puro, limpio, tal y como lo dice el Salmo 24. Pero también el Señor nos manda que nosotros alcancemos ese nivel de espiritualidad. En Efesios capítulo 4 nos habla, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Okay? Por eso somos edificados, somos instruidos, somos enseñados en la palabra de nuestro Dios, con el fin de que alcancemos precisamente una madurez espiritual al igual del Señor, y que nos conduzcamos como el Señor lo hizo, para que seamos de corazón limpio. ¿Me explico? Mucha gente, hermanos, trata de llevar a cabo una vida santa mediante diferentes formas de creencias y religiones. Religiones como los judíos, precisamente, que los judíos querían alcanzar la perfección, la santidad a través de los mandamientos de los hombres. Allá en Mateo capítulo 15, cuando los escribas, o más bien los fariseos, acusaban a los discípulos del Señor, le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? A ver, espérame, nunca había pensado yo en eso. ¿Es un problema realmente serio? No, nada de eso. Mire, vaya conmigo rápidamente en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En base a esa pregunta, respondió él y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es una tradición que ya la estaban convirtiendo en mandamiento. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Okay? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo es que el Señor les pone un punto de lo que ellos estaban haciendo y de esa manera estaban poniendo en contra de los mandamientos de nuestro Dios? Y es por eso que les dijo, hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, dice, me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En el judaísmo, hermanos, ya no solamente era a través de la ley de Moisés, sino que a través también de sus principios, de sus traducciones mismas, de sus tradiciones. Querían alcanzar, tener una conciencia limpia delante de nuestro Dios. Ella era todo lo contrario. Hay algunas personas en el mundo antiguo que se les habla, por ejemplo, una vez les hablé yo esto, de los ascetistas,
que querían hacerlo mediante el maltrato del cuerpo humano con el fin de alcanzar la perfección moral y espiritual. Eso usted lo puede ver allá en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Cuando dice, mirad, mirad, ya se me olvidó, antes me lo sabía. Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo advirtiéndole precisamente de este tipo de doctrinas, de pensamientos. Okay. En el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando, fíjese muy bien, ¿se acuerdan lo que decía el Salmo 24? Hablando de aquel que, ¿cómo decía la escritura del Salmo 24? Aquel que no evoca su alma a las cosas vanas. El que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. El que no adora a ídolos vanos, ¿verdad? Y en nuestra versión, Salmo 24, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ciertamente cuando uno invoca a un Dios, ¿verdad? A San Judas Tadeo, a San Judas esto, o a San Martín de Porras, y este y el otro aquello, ¿verdad? Lamentablemente son personas que no pueden interceder por nosotros. Son cosas inútiles, ¿no? Que lo digo con todo respeto. Precisamente de esto, mire lo que dice precisamente Colosenses 2:8. Nadie les prive de vuestro premio. ¿Cómo? Afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles. Después dice, dice, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Y Pablo todavía nos habla de algunas cosas más, o el Espíritu Santo pone en evidencia este tipo de cosas. Dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los principios del mundo, los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles son, Pablo? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, es decir, cierto grado de dignidad o de admiración, cierto punto. Pero dice, cierta reputación de sabiduría en cuanto a ¿qué? Culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando dice culto voluntario, hermanos, etelotraskeia, habla de la religión, de una adoración de una religión que promueve una adoración, ¿cómo se dice? Autoimpuesta, que uno mismo se impone. Es como algunas personas, hermanos, que supuestamente están consagradas y el cuerpo fue hecho, hermanos, para la procreación. ¿Ok? Escúcheme bien. El cuerpo fue hecho para la procreación, para reproducirse. Y el medio por el cual Dios puso para que se llevase a cabo esto, la reproducción, el fructificarse, el reproducirse, fue a través del sexo. ¿Okay? A través del sexo. Es la manera de cómo se procrea.
Entonces el cuerpo ya llega a una edad en que empieza a pedir eso. Es natural. Es como, para que no se me espante, es tan natural como cuando a usted le empiezan a rugir las tripas. Porque tiene ¿qué? Hambre, ¿verdad? Así es el sexo también. Pero hay gente que quiere reprimir eso pensando de que eso es impuro, es sucio, es malo, ¿okay? Porque según están consagrados a Dios y agarran unos látigos y se empiezan ¿a qué? A latigarse, a lacerarse ellos mismos, a pegarle al cuerpo, intentando matar así la necesidad, el deseo. ¿Okay? Ese es un culto ¿qué? Voluntario, algo que se está imponiendo a sí mismo la persona. Y dice el Señor, esto es vano, esto es inútil. Por algún momento tal vez el dolor va a superar esa necesidad y ciertamente lo va a calmar. Pero una vez que pase el dolor, ¿qué cree? ¿Qué cree? Como dice el hermano, ¿qué cree? Va a regresar. Okay. Por eso ese es el problema. Hay cosas, hermanos, que no pueden suplir las cosas que Dios ha puesto en su palabra. Okay. Hablaban precisamente de esa, ¿te acuerdas de una camioneta que vimos, el logo que tiene, ¿cuál es? Es un compás y una escuadra, ¿okay? ¿Verdad? Mándame. Y una G en el medio. No soy muy bueno. Este es un compás, la A es un compás y esta es una regla. ¿Usted ha visto ese logo? ¿Quiénes son? Exactamente, hermano. Los masones. ¿Y qué es lo que promueven los masones? ¿Qué es lo que enseña ese logo? Hay una logia celestial. ¿Y qué es lo que promueven? La perfección. Se alcanza a través del conocimiento. ¿Pero de qué tipo de conocimiento? De filosofías, de teorías. ¿Okay? Cuando la única perfección es alcanzable a través de ¿quién? A través de Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Por eso el judaísmo, hermanos, ahí ya lo puso nuestro hermano. Bien, mi hermano. Por lo visto sí está poniendo atención al tema. Es que como él está ya en algunas cosas también, hermano, pues de repente puede distraerse, natural, pero ahí está el hermano. Ok, gracias, mi hermano. Por eso, hermanos, qué importante, hermanos, en realidad eso es aplicable también para nosotros. Okay, lo que decíamos en el Salmo 24, precisamente, el limpio de manos y puro de corazón. Está hablándose de una conciencia buena y limpia hacia nuestro Dios. ¿Sabe usted cómo resumió nuestro Señor Jesucristo toda la ley de Moisés? Algunos dicen, mira, una cosa es la ley de Dios, otra cosa es la ley de Moisés. ¿Qué? Por eso Dios no abolió los 10 mandamientos, porque esos son los mandamientos de Dios, pero la ley de Moisés sí. Qué bárbaro, con todo respeto, pero qué ignorancia. Moisés, él nunca fue un legalista, nunca él estableció un mandamiento de él, hermanos. Simplemente cuando se habla de la ley de Moisés, se hace referencia a eso por la ley que Dios le dio a Moisés y que a través de Moisés fue llevada al pueblo. Pero Moisés no implementó ninguna ley, hermanos. Qué error. ¿Okay? Pero ya me desvié. ¿El punto cuál era? ¿Qué resumió Dios? Oh, sí. Rápidamente, porque ya vienen los jóvenes, ya están aquí. ¿Cómo resumió el Señor? ¿En cuántos mandamientos resumió el Señor la ley de Moisés? En dos. ¿Cuáles son? Amarás a Dios con todo tu corazón. Toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu... En estos dos se resume toda la ley. Por eso, si nosotros queremos tener una buena conciencia hacia nuestro Dios, principalmente tenemos que tener buenas proposiciones, buenas intenciones hacia nuestro Dios. Pero también, ¿hacia quién? Al prójimo. ¿Ok? Por algo el Señor nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Me explico? ¿Ok? Vamos a ver esto, Dios mediante, la próxima semana, hermanos, que nos puede ayudar en gran manera para que nosotros podamos alcanzar un corazón limpio, una buena conciencia hacia nuestro Dios. Porque mire la recompensa, ellos verán a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Le damos las gracias. Y se me pasó de a tiro saludar a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, tanto como en Facebook, YouTube y nada más. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.